Y listo, pasar a profe. ser adultos. Ok. El día de hoy vamos a continuar con lo de cálculo de velocidad por la huella de frenado. Como ya habíamos visto, pues lo que es la fórmula, los datos y de dónde surge esta fórmula. Simple y sencillamente del cálculo que nosotros hicimos de esta fórmula, de dónde surge, cómo surge, en base a la diferencia de la energía cinética que se pierde por la huella de frenado, que a fin de cuentas es un trabajo realizado por los neumáticos y por el sistema de frenos, y cómo surge esta formulación. Sin embargo, no es la única fórmula, también tenemos esta otra fórmula, también es una fórmula general, esta también es la fórmula general más conocida, pero también tenemos la otra fórmula de Standard Baker, donde ya contempla lo que es el tiempo de reacción. Simple y sencillamente, ¿cómo vamos a establecer ese tiempo de reacción? ¿Cómo vamos a establecer esa situación de tomar en cuenta cierto tipo de superficie, cierto tipo de neumáticos, la capacidad del vehículo? Bueno, pues esto ya lo tenemos en algunas tablas. Simple y sencillamente lo que necesitamos es tener nuestra formulita y aplicar todos los datos que obtenemos de esas tablas para conocer el coeficiente de fricción. Podríamos nosotros hacer una determinación, sin embargo, es un poquito complicado porque no podemos reproducir tal cual la superficie de rodamiento, las condiciones climáticas, a lo mejor trasladar el vehículo y si sufrió daños, el peso del vehículo, a lo mejor hasta la capacidad del conductor o el sistema de frenos. Entonces sí podemos reproducirlo, pero con algunas variables ahí muy cambiantes. Y podemos hacer una determinación de un coeficiente de fricción y así determinar también el tiempo de reacción. Datos que nos van a ayudar mucho para poder establecer la velocidad de circulación más precisa a la hora de dejar una impresión por una huella de frenado. A fin de cuentas, ¿para qué nos va a servir una huella de frenado a la hora de hacer nosotros un peritaje? Bueno, como lo vimos en el problema anterior, en el problema donde calculamos ya sea por tabla, por la fórmula, en el ejemplo que tuvimos aquí, podemos calcular esa velocidad en base a la huella de frenado, pero ¿para qué motivo? ¿Cuál va a ser el objetivo final de obtener esa velocidad? Podríamos decir, bueno, pues es que iba a tal velocidad, ¿sí? ¿Y qué me gano con eso? ¿Cuál va a ser el objetivo de obtener una velocidad de la que circulaba el vehículo? Si por ejemplo ya sé que chocó, ya sé que atropelló, ya sé que tuvo una volcadura, ya sé que tuvo esto, ya sé que tiene daños, ya sé que atropelló un peatón, ya sé que atropelló a un ciclista, ya sé que atropelló una motocicleta o que le ocasionó daños a otro vehículo. ¿Por qué determinar una velocidad? Bueno, esto nos va a ayudar a comprender principalmente
velocidad de circulación para determinar la correspondencia con los daños. ¿Con cuáles daños? Pues ya sea con los del peatón, ya sea con los del vehículo, ya sean los daños por volcadura, que a fin de cuentas le va a permitir a las autoridades competentes que van a juzgar ese hecho de tránsito determinar las causas posibles. Esto más adelante se van a topar con que algunos abogados, algunos ministerios públicos, jueces, les van a pedir un dictamen de causas, de causalidad de hechos de tránsito. En algunas ocasiones, en un choque, por ejemplo, nos piden que determinen las causas del evento, de este choque. Nosotros no vamos a poder culpar a nadie, no vamos a decir este tiene la culpa o este no. Podemos mencionar algún exceso de velocidad porque iba a 80 kilómetros por hora en un tramo de 30. Podemos establecer que iba o por encima de cierto límite de velocidad y tomó una curva muy rápidamente y eso lo obligó a volcarse, o porque iba a 40 en un tramo de 30 fuera de una escuela, pues, pero nosotros no vamos a decir que él tuvo la culpa, ¿no? Eso no lo podemos establecer nosotros. Simple y sencillamente podemos establecer que en base a ciertas características, ya sea la huella de frenado, los daños, por las circunstancias de la vialidad, es muy probable que el vehículo circulara a tal velocidad en base a esto o con base en estos hechos, en estos datos tenidos del lugar o del vehículo. Ya es el juez quien determinará si con base en esos datos puede inculpar o no al responsable de esos hechos. Entonces, por eso es importante determinar la velocidad. Nosotros no vamos a establecer una culpa. Ahora, esa causalidad va a depender de todo el cuestionario que nos hagan determinar cada persona que imparte justicia. Pueden determinarlos, calcule la velocidad, calcule la visibilidad, calcule la distancia a la que pudo haberse percatado. Hay muchos interrogantes ahí que se pueden establecer y que en algunas ocasiones sí nos realizan en cuestionarios para determinar todo esto. Por tanto, debemos nosotros hacer y realizar estos cálculos. Una de las circunstancias más importantes es saber identificar todos nuestros datos. Algunos datos los vamos a encontrar si participamos como peritos oficiales, pues nosotros vamos a determinar la huella de frenado. Si participamos como peritos de la defensa, pues a lo mejor nosotros ya en unos expedientes vamos a encontrar los datos de que hayan medido una huella de frenado. Si nosotros, para corroborar, y eso es muy conveniente en muchos casos, acudir al lugar de los hechos para corroborar que exista esa huella y que tenga esas dimensiones. Entonces, si nosotros también podemos incluir el tiempo de reacción, podemos hacer una determinación también con base a los homogramas aquí establecidos, y todas estas características de una determinación de la velocidad de circulación nos van a aproximar a al cálculo de una velocidad lo más cercano posible a la real. Nunca la vamos a establecer, pero sí vamos a poder determinar un rango donde
estuviera circulando este vehículo. Entonces, de acuerdo con estas formulaciones, podemos establecer nosotros la velocidad a la que la velocidad a la que circulaba el vehículo. Perdón. Bien, cuando tenemos aplicaciones ya en estudios reales, pues tenemos que aplicar esta fórmula, la calculadora de la velocidad de Standard Baker para poder hacer esta determinación. Y ambos cálculos son muy correctos y de mucha utilidad para los peritos y abogados en litigios. Entonces, ya vimos estos, vamos a pasar a la siguiente presentación, por favor, licenciado. Bueno, una pausa porque se me resecó ahí un poquito la garganta. Continuamos, como les decía, la obtención de la huella de frenado, la velocidad por la huella de frenado. Se ven involucrados datos como son la fricción de los neumáticos contra el piso, llámese concreto, llámese asfalto, adoquín, tierra o piedra compactada, según. Sin embargo, también van a influir si están secas, si están húmedas o con lluvia, según el clima que presenten. Y nosotros, en base a estas tablas, vamos a obtener un coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción nos va a servir para involucrarlo en la fórmula y así poder obtener, de acuerdo a las características del vehículo y a las características del lugar, obtener la velocidad de huella de velocidad con base en la huella de frenado. Estas tablas las podemos encontrar en la literatura normal de criminalística, o podemos ingresar a internet y ahí pueden venir estas tablas de frenado, así como vienen, por ejemplo, para concreto, si el tipo de neumático es nuevo, liso, si el concreto es nuevo, si está en buenas condiciones, o si ya presenta ciertas desgaste. Igual para el asfalto o para otro tipo de pisos. Y podemos establecer el coeficiente de fricción desde 0.8 hasta 1.20 en condiciones seca y a una velocidad de menos de 50 kilómetros por hora. Si vamos a más de 50 kilómetros por hora, pues tendremos que poner otro coeficiente de fricción. Esto lo podríamos determinar nosotros, pero imagínense lo que sería trasladar el vehículo o esperar o descongestionar ahí la carretera, taparle un rato, agarrar el vehículo, y qué tal si ya no tiene funcionando bien los frenos. Entonces, para hacer la medición ahí en el lugar, pues nos va a resultar poco menos que posible, ¿no? Entonces, con base en estas tablas de estudios que ya se han hecho, podemos tener esta determinación lo más sencilla. Nada más tenemos que ajustarlo a las condiciones que nosotros requerimos. Tan fácil como esto, tan sencillo como esto, y ya nada más sustituirlo en por ejemplo, en este ejemplo de este vehículo, podemos ver las dimensiones de la huella de frenado, el tiempo de reacción y lo que sería la determinación de la velocidad, ya con todo, porque contamos el tiempo de reacción, contamos el tipo de superficie, el tipo de vehículo, los neumáticos, y podemos determinar ya, con base en esta distancia de la huella de frenado, podemos calcular la velocidad a la que circulaba el vehículo al momento en que aplica los frenos y imprime esa huella de frenado hasta detenerse. Entonces, es necesario contar con todos los datos desde el lugar del vehículo, las condiciones climáticas, para poder aplicar este tipo de fórmulas. Aquí tenemos otra
ya más especializada con tipo de neumáticos, la presión de inflado, la carga que lleva, el tipo de piso, y ahí le podemos ir sumando todo eso, pero eso ya es un poquito más complicado. Sin embargo, lo podemos hacer y podemos determinar el coeficiente más exacto todavía. Hay unas especificaciones que si gustan ustedes pueden determinarlo, pueden encontrarlo en la literatura normal de criminalística o pueden consultar en internet. Existen especificaciones por norma para la construcción de carreteras, existen reglamentos por parte de la Secretaría de Comunicaciones para establecer el mejor tipo de agarre o el tipo de materiales que se utiliza en la construcción de carreteras, desde que se puede utilizar un tipo de grava, un tipo de material volcánico, un tipo de piedra, el material, lo que es el alquitrán, que es el derivado del petróleo que se utiliza ahí. Entonces, para el mejor agarre de los neumáticos, y obviamente también pues influye también el tipo de dibujo que tenemos en nuestros neumáticos. No es lo mismo que se agarre uno de gajos, por ejemplo, que se utiliza para el cerro, a una que es especial para todo terreno o para carretera especialmente. Aquí, por ejemplo, pues aquí nos dice que la Secretaría de Comunicaciones y el Instituto Mexicano del Transporte son los que toman esas decisiones para ver cómo se... No es lo mismo que se construye una carretera para transporte de tráfico pesado y abundante para una carretera vecinal. Entonces, que debiera ser, ¿verdad?, que se tomen iguales medidas de seguridad, pero bueno, estamos en México. Y también se deben considerar las condiciones climáticas donde se va a construir esa carretera. ¿Para qué se va a construir? No es lo mismo que se construya una carretera aquí en Irapuato a que se construya una, por ejemplo, en Chihuahua, en regiones montañosas donde hay nieve, donde hay mucho frío, lluvia, hielo. Entonces, de eso va a depender, y pues aquí tenemos las normas que aplican para esos pavimentos y carpetas asfálticas. Bueno, eso no es tanto de nuestra... Pero sí podemos ver que, por ejemplo, tipo de vehículo, tipo de pavimento y el coeficiente de fricción que vamos a aplicar. Tenemos desde vehículos de uso común, llámese automóviles, transporte de carga, transporte de pasajeros, y el tipo de coeficiente de fricción que podemos aplicar. Aquí, sin contar las condiciones climáticas, ahí tendríamos que regresarnos a las anteriores para ver en qué velocidad y en qué rango se aproxima, o si tenemos que sumarle algún factor. Eso sería a considerar ya en cada caso, y eso es importante porque nos va a afectar en la determinación de la huella de frenado. Si a mí en un juzgado, al defender yo mi dictamen, me preguntan cómo calculó su velocidad de circulación, bueno, pues con base en la huella de frenado, güey. Sí. ¿Con qué fórmula? Pues con la fórmula general. ¿Y qué coeficiente de fricción utilizó? No, pues ¿por qué? No, pues es que así dice la literatura que lo use, o así venía el ejemplo en internet.
sabe por qué incluyó ese tipo de coeficiente de fricción cuando es importantísimo. Es que tomé uno de 0.7. ¿Por qué de 0.7? Pues es el que se utiliza normalmente. Pero si estaba lloviendo, ¿por qué utilizó 0.7? Entonces ahí vamos a empezar a vacilar y eso no está bien. Tenemos que utilizar el que es apropiado y el que debe llevar todas las características que existían o que imperaban en el momento que ocurrieron los hechos. No porque esté lloviendo ahorita, a lo mejor antier no estaba lloviendo, la verdad es que el clima está lluvioso, le puse ese. No, es el del día de los hechos. Si es necesario, hay páginas donde puede uno consultar el clima que existía, la temperatura de ese día, hasta la iluminación, que si había luna, si no había, pues todo eso tenemos que considerar en un hecho de tránsito. No se diga más cuando se trata de peatones cruzando carreteras, cruzando calles. Debemos establecer a qué velocidad los atropellan o a qué velocidad se atravesó imprudentemente el peatón. ¿Cuántos no vemos que dicen córrele y le corremos, pero el otro se detiene y uno se avienta? Y hay hechos de tránsito por atropellos y de ese estilo. Maestro, ¿no acaban de ver el carro que era un Lamborghini? Era uno de edición especial que solamente en el mundo, porque hay 3. Costaba 6 millones. No, no, no. Espérame, voy a terminar y ahorita lo agrego al grupo. Dile que me mande un hola. Sí, era un carro así de edición súper Pero especial. ya salió el video antes de, y antes de está un trailer, iba circulando por aquí, y el carro de edición especial iba por aquí. Entonces, como obviamente le sobra la velocidad, hace esto, van los dos así, hace esto, se le pone adelante y lo impacta por atrás, por alcance. Pero ese carro es, híjole. Ahora hay que ver, ahí ya esos alcances ya hay que ponerlos en duda. ¿Por qué? Porque si yo, como conductor de un vehículo de esas características, tiene mejor capacidad de aceleración y mejor capacidad de frenado, entonces aunque yo haga esto y me le cierre aquí, este ya no se va a alcanzar a frenar si yo me freno intempestivamente. Y eso ya no es cuestión de la distancia de seguridad. Chicos, Porque déjenme fui yo quien se metió. ¿cómo le hacemos para hacer videollamada? Ya no sé. Ya casi es una invasión de carril. Sí, ahí. Principio se había dicho que era por alcance porque solamente estaban así. Pareciera. Pero al ver el video, Voy a- estaba así, se hace así. Sí, así es. Pero es costosísimo ese carro. Gracias. Se hizo muy mediático porque no hay. ¿Con cuántos carros de esos hay aquí en el mundo? Yo estaba escuchando que 3 solamente en el mundo. Y es carísimo ese carro, o sea. ¿Qué cree que yo vi el choque? Yo le juro que si hacen cooperacha yo sí mando mis 50 pesos. No me manches, o sea. ¿Por qué? Es que te imaginas, pobre trailero, o sea. ¿Ves ¿tú que qué no crees? tuvo la culpa? No tuvo la culpa él, ahorita lo estamos haciendo aquí. Ajá, lo que estamos diciendo. Él no tiene la culpa. Ahí el culpable es el del vehículo. Porque invade el carril, Exactamente. porque él va por su carril y hace esto. Sí. Entonces, yo me quiero imaginar que el carro está más que asegurado. Y no tenemos que hacer ninguna cooperativa porque él tiene más dinero. Sí, No, pues, si pero tiene o sea, para comprar ese. me refiero al trailero, porque ustedes están de acuerdo que normalmente los traileros son empleados. Mejor consíganme el domicilio o el teléfono, yo lo asesoro para que no le cobren nada. Ajá. Al contrario, que le paguen. Yo vi, No, o sea, fue una imagen de Facebook que salió en. Es que solamente fue primero fotografía, en donde se ve así, así. Y todo, sí, hijo, yo luego dije, alcance, por alcance. No, pero ya salió el video, ya me lo enseñaron hoy, donde hacen esto. No, Eso no es sí, culpa sí. del trailero.
bendito sea Dios que salió el video porque Sí, pobrecito yo trailero, o sea, Dios, pobrecito trailero, o sea, Sí, yo también dije, híjole, toda su empresa se va a venir con tanta lana. pero eran 6 millones de pesos o de dólares. Dólares. No manches, Dios Sí, esos bendito. son millones de dólares. ¿Para qué se compran cosas tan caras? Para chocarlas así. Porque le sobra.